Pues muchísimas gracias a doña María Rincón, doña Paloma López Izquierdo y doña Judith Anda por esta primera sesión dedicada a la economía circular. Seguimos adelante dando paso a la segunda sesión de estas jornadas técnicas que estamos seguros va a resultar tan interesante como la primera que acabamos de escuchar. Vamos a tratar la gestión de los residuos ganaderos. Para ello contamos con la valiosa presencia de don Andrés Pascual Vidal, jefe del Departamento de Medio Ambiente, Bioenergía e Higiene Industrial de AINIA, y don Fernando de Ransó, gerente de Tauste, Centro Gestor de Estiércoles Sociedad Limitada. Ambos nos darán una excelente visión de presente y futuro del aprovechamiento y reutilización de manera sostenible de los residuos ganaderos, permitiendo reducir el impacto medioambiental de los mismos. Presenta y modera don Arnaldo Cabello Navarro, subdirector general de Medios de Producción Ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Le animo a continuar siguiendo las jornadas técnicas a través de redes sociales, a través del hashtag JornadasCOAP 2018. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Pozoblanco y a COBA por darnos la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. En primer lugar, por un tema meramente institucional, es un placer para el Ministerio de Agricultura, de verdad, estar aquí en esta localidad y en esta cooperativa tan importante para nosotros. Y también, ¿por qué no voy a decirlo? Es un placer de carácter personal estar aquí porque bueno, pues uno se encuentra con gente conocida y después, de una manera informal, te da tiempo a poder comenzar una serie de cuestiones que normalmente no te da tiempo. Bueno, pues vamos a hablar un momentito del tema de los residuos ganaderos. Y a mí me gustaría, yo lo voy a centrar en el tema que van a hablar estos dos señores. Ahí va. Disculpar. Mirar, cuando nosotros damos proteína a los animales absorben el nitrógeno para su mantenimiento, para su producción, para su crecimiento, etcétera, etcétera. Y lo que les sobra lo excretan a través de las heces y a través de la orina. Lo excretan de dos maneras, lo que es el nitrógeno orgánico y el nitrógeno que nosotros llamamos amoniacal. Bueno, pues ese nitrógeno amoniacal, a través de una serie de reacciones, da lugar a un gas que se llama amoníaco. Bueno, pues ese gas que se llama amoníaco es un gas que genera un problema de contaminación ambiental, de calidad del aire y de salud a las personas, y a los animales, las plantas. Pero en nuestro caso concreto, ese gas se genera en todas las fases donde están los animales, es decir, en la fase correspondiente al establecimiento, en la fase donde se generan donde se almacenan los purines o las deyecciones ganaderas y en la fase también donde se aplican. Sinceramente, no solo afecta a los residuos ganaderos, sino también afecta a todo lo que es los fertilizantes inorgánicos. Tenemos una serie de obligaciones, como ven ustedes ahí. Hay dos planes, uno del año 2001 y otro del año 2016. Bueno, pues el del año 2001 ya no lo cumplimos. No lo cumplimos. Teníamos que llegar a un techo correspondiente a 353 kilotoneladas, pero bueno, es un tema ajustable, y no lo cumplimos. Y a partir del periodo 2020-2029, pues nos van a aplicar una reducción de un 3% y a partir del 2030 una reducción aproximadamente del 16%. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues miren, el amoníaco, la actividad agraria es el responsable del 96% de la producción de amoníaco. Y aproximadamente el 76% lo es la ganadería. Luego, si nosotros no llegamos, si nosotros tenemos que bajar
ese nivel y nosotros somos los responsables, nosotros, nuestro mundo ganadero, tiene que hacer algo. ¿Ven ustedes la gráfica de arriba? Pues esa gráfica de arriba, teniendo como techo o como punto de referencia el 2005, es donde dice dónde estamos. Son datos ya del 2016 de nuestros compañeros de inventarios, estimación de 2018. Y esa línea de puntos es donde tenemos que llegar. Bueno, pues todo eso es la diferencia. Por cierto, tenemos abierto un procedimiento de investigación y de infracción por parte de la Unión Europea. Luego tenemos que hacer algo. ¿Y qué tienen que hacer los sectores ganaderos? ¿Y por qué nos toca? Pues nos toca por lo siguiente. ¿Ven ustedes ahí donde pone ganadería 43%? Pues ese 43% significa que lo que es la parte correspondiente a almacenamiento, la parte correspondiente a explotación ganadera, es donde se genera el amoníaco en un 43%, ¿vale? Y eso, si lo distribuimos en especies, pues tenemos que casi todo, o una parte muy importante, se lo lleva al porcino, pero si nosotros sumamos lo que es el sector del bovino, pues tenemos casi un 21 más 10, 31. Pero si sumamos el de las aves, tenemos aproximadamente un 20. Es decir, la parte del sector ganadero, explotaciones, almacenamiento de purines, deyecciones ganaderas, generan amoníaco en una cantidad importante. Pero después también lo generan los fertilizantes inorgánicos y también lo genera lo que es la aplicación de esas deyecciones ganaderas a nivel de suelo. Luego, lo primero que tenemos que pensar son dos cosas. Uno, primer compromiso es que tenemos que bajar el nivel de amoníaco. Dos, que el sector agrario le toca mover ficha y el sector ganadero en particular. Y en tercer lugar, que solo podemos hacerlo en 3 sitios, donde están los animales, donde se almacenan las deyecciones y donde se aplican al campo. Lo que hay que hacer es hacerlo de la manera más idónea y en el sitio más idóneo, ¿vale? Es difícil en estos momentos poder cambiar la estructura de una explotación ganadera. A lo mejor si la hacemos nueva, vale, pero si no, nos va a costar dinero. Es un poco más fácil hacerlo en un sistema donde se almacenan los purines, pero es bastante más fácil hacerlo en la aplicación en el campo. Es decir, cuando hagamos algo para bajar el amoníaco, tendremos que hacerlo teniendo una relación coste-beneficio, ¿vale? Por eso las medidas que se han impuesto. El segundo compromiso es el siguiente. Son los gases de efecto invernadero. Hombre, los gases de efecto invernadero son aquellos, y ustedes lo han oído bien, son aquellos que generan un calentamiento de la atmósfera con todo lo que ella lleva implícito. Habrán oído ustedes hablar mucho del protocolo de Kioto y de las famosas reuniones que ha habido en París y en Marrakech, de la CAP 21 y la CAP 23. Bueno, pues el cambio climático es una realidad y el cambio climático genera lo que genera que todos sabemos. Entonces, en el año 2000, antes de nada, los gases de efecto invernadero se dividen, para que ustedes lo entiendan, en 2 tipos de situaciones. Uno, los ETS, que son las grandes chimeneas, que son el 40%, y el 60% son lo que son los denominados gases difusos. ¿Y qué son los gases difusos? Pues lo que se generan en el transporte, en la residencia, en otro tipo de industria y también en la agricultura. Luego la agricultura también tiene que ver con los gases de efecto invernadero, pero no tiene el peso que tenían el amoníaco, no, tiene un peso relativo, pero lo tiene, ¿vale? Entonces, en el año 2020 había que bajar un 20% del total respecto al año 1990 y en el año y para los sectores difusos donde estaba la agricultura un 10%. Bueno, ese 10% hay que dividirlo entre todos, no solo nos toca a nosotros, hay que dividirlo entre todos. Pero el tema más importante
es a partir del año 2030. El compromiso internacional es que hay que bajarlo un 40% global. Bien, entonces los sectores, las grandes chimeneas, como nosotros decimos, tendrán que bajar un 43%, y a España nos va a tocar de difusos un 26%. Significa que después, internamente, con todos los sectores y toda la administración, tendremos que llegar a un entendimiento de cuánto le toca a los coches, cuánto le toca a las casas, cuánto le toca a las calefacciones, cuánto le toca a la parte agrícola. A la parte agrícola nos va a tocar relativamente pequeño, porque solo generamos el 6,5% de todos los gases de efecto invernadero, pero algo nos va a tocar. Bueno, ¿y qué tendrá que ver esto con lo que yo estaba contando de los residuos ganaderos? Pues es esto. ¿Qué es lo que pasa? Si ven ustedes ahí, en la gestión de los estiércoles, el 32% del metano que se genera viene de la gestión de los estiércoles. Y el 16% del óxido nitroso viene de la gestión de los estiércoles. Luego, si nosotros tenemos que hacer algo a nivel de ganadería, lo tenemos que hacer a nivel de animal vivo, porque es la fermentación ruminal y la fermentación entérica, o si no, lo tendremos que hacer a través de la gestión de los estiércoles y purines. Y para eso están aquí nuestros compañeros. Bueno, pues solo un dato. Si ven ustedes ahí, de los gases de efecto invernadero, de la fermentación entérica, lo que se debe a animal vivo, casi todo le toca a los rumiantes y poco a otras especies. Y después otra parte le toca a los estiércoles. Pero lo que yo quería decirles aquí es, miren ustedes, espera un momentito, al revés. Lo que tengamos que hacer, cualquier cosa que tengamos que hacer, siempre va a tener que estar avalado por una metodología que ponga de manifiesto que eso reduce, y solo reduce las mejores técnicas disponibles que están, digamos, consensuadas a nivel internacional. En esa página web tienen ustedes 3 cosas. La evaluación que ha hecho el Ministerio de Agricultura de las diferentes técnicas, de las mejores técnicas disponibles, es decir, estas son buenas, estas son peores, estas son más baratas, estas son más caras, estas son difíciles de poner, estas son de lo que sea, ¿vale? Eso es importante, ha sido un trabajo muy importante. Y en el segundo tomo, ahí está todas las que hay en el mercado para que la gente pueda elegir. Por eso a mí me parece una idea fantástica que hayamos traído a estos 2 ponentes, sinceramente, porque en el fondo nosotros tenemos 2 compromisos grandes a nivel de ganadería-medio ambiente. 1, nuestro compromiso con el amoníaco, que somos los grandes actores, y 2, los gases de efecto invernadero, que aunque somos pequeños actores, algo nos va a tocar, ¿vale? Y entonces, tenemos aquí 2 especialistas, 2 maneras de mirar esa solución, pero a mí me parecen muy importantes. Pero antes de darle la palabra, me gustaría comentar algo que ha dicho la subdirectora de residuos, Paloma. A ver, nosotros hemos estado trabajando con ellos durante casi 3 años para sacar esa orden. En el fondo no ha sido otra cosa nada más que sentarse en una mesa, la parte ganadera con la parte medioambiental, y empezar a hablar de lo que nos pasa, cómo lo vemos y cómo lo ven ellos. Las cosas son como son. Al principio es difícil entenderse, pero no es un problema conceptual, es un problema de nomenclatura, es un problema de que tenemos la cabeza amueblada, y perdón por la expresión, de manera diferente. Y al final hemos llegado a una solución absolutamente lógica, y es la siguiente. Miren ustedes, todos los residuos de producción... Bueno, nosotros tenemos un déficit, nuestro país tiene un déficit de materias primas, ¿vale? Tenemos que importar gran cantidad de cereales, tenemos que importar, iba a decir,
casi la totalidad, por no decir tanta, de proteína para poder alimentar a nuestros animales. Nosotros lo único que hemos hecho es intentar regular y clarificar eso que ustedes venían haciendo o algunos de ustedes venían haciendo en el ámbito de la alimentación animal, y que no es otra cosa que la siguiente. Un residuo de producción, a lo que nosotros siempre hemos llamado subproductos o coproductos, ¿vale? Porque eso de residuo de producción a nosotros nos sonaba muy raro. Un residuo de producción que cumpla unas determinadas características es una materia prima absolutamente apta para la alimentación animal. Que cumpla unas características. Es decir, voy a poner el ejemplo de Cova, ¿vale? Cova tiene una industria agroalimentaria. Bien, ¿qué tendría que hacer? Simplemente tendría que darse de alta en el registro. No le vamos a pedir nada más. Se da de alta en el registro para alimentación animal la parte de su industria agroalimentaria. Olvidémonos que hiciera piensos, ¿vale? Bien, pues se da de alta y sus residuos de producción, y ahora contaremos cuáles, formarían parte de la alimentación animal. ¿Qué tendría que tener? Tendría que tener una APPC igual que tiene para su industria agroalimentaria. Si elabora leche, jamones, productos cárnicos, tienen su APPC de control de análisis y puntos críticos, pues tendría que tener un APPC específico para esa parte que va a alimentación animal. Tendría que tener dos. Les voy a poner algunos ejemplos. La famosa industria de zumos que decía Paloma. Perdonen ustedes, no sé si ustedes lo han visto, pero cuando una industria de zumos hace zumos, la parte correspondiente a la pulpa y a las cáscaras son como las pirámides de Egipto. Eso es enorme. Eso, si se trata bien, si no se contamina, si se está limpio, etcétera, etcétera, eso puede entrar en la fabricación de los piensos. Una industria agroalimentaria que haga conservas vegetales, por ejemplo, alcachofas, guisantes, zanahorias, espárragos, todo eso que se limpia, todo ese, perdón por la expresión, verde, si está limpio, si no está contaminado, si se trata bien y cumple las condiciones de alimentación animal, puede ir a una industria agroalimentaria. Pero cuando nosotros aquí hacemos queso en Cova, todos los lactosueros tienen gran cantidad de proteína, eso puede ir a la industria agroalimentaria. Pero imaginemos una fábrica de pan de molde. Imaginemos una fábrica de pan de molde que el lote 23 no ha subido, o se ha quemado, o comercialmente no va. Eso puede entrar en una fábrica de piensos. O productos que han pasado la fecha de consumo preferente, que no es la de caducidad, lo cual no significa que los animales no lo puedan comer. Eso se puede incorporar a la esta alimentaria. ¿Qué es lo que pasa? En estos momentos nosotros producimos 34 millones de toneladas año de alimentación animal. El 98% aproximadamente para animales de producción. Ya estamos casi en 10 millones de toneladas procedentes de estas industrias agroalimentarias. Hemos pasado de 300 a 1.300. Es muy posible que tengamos 3.000 o 4.000, porque es una oportunidad de negocio para ustedes. Si se hace bien, es una oportunidad de negocio para ustedes. Segundo, porque no tiramos productos a la basura. Tercero, porque a las industrias de piensos y a determinadas explotaciones ganaderas les solucionan la vida. Cuarto, porque podemos utilizar también los estríos, ¿por qué no? Y quinto, porque también estamos trabajando a nivel de distribución para que hagan una recogida, como decía Paloma, selectiva. Sinceramente, lo digo, es una oportunidad, no la pierdan, es una oportunidad de negocio, si se hace bien, y es una oportunidad para todo el sector, no solo agroalimentario, sino también para el sector ganadero. Paloma, como me has dado pie, pues yo lo he contado y espero que no se haya aburrido demasiado. Y ahora vamos a lo nuestro, que lo nuestro, digamos,
no pretendo ofender a los ponentes anteriores, es menos filosófico y muy pegado al suelo, como son el tema de las deyecciones ganaderas, y para eso tenemos dos excelentes ponentes. El primero de ellos es Andrés Pascual Vidal, es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, presidente del Grupo Español de Calidad, Producción y Sostenibilidad de la plataforma tecnológica España Food for Life Spain, colaborador de la Asociación Española de Biogás y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Europeo de Ingeniería Higiénica, EHEDG. No sé muy bien cómo se pronuncia eso, ¿vale? Tiene más de 20 años de experiencia en innovación, principalmente en el ámbito de tecnologías medioambientales y energéticas. Ha liderado proyectos de CEDETI con empresas tanto a nivel nacional como europeo en áreas tan importantes como biogás, biometano, biorefinerías, microalgas, LEMAS, MTDs y ozono. Sinceramente, yo creo que es un auténtico lujazo que Andrés esté aquí con todos nosotros. Andrés, cuando quieras. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería felicitar a COVAP por esta magnífica jornada y, desde luego, agradecer que me hayan invitado a asistir el día de hoy. Estoy muy honrado. Bien, yo soy el responsable del área de Medio Ambiente y Energía del Centro Tecnológico AINIA. ¿No me oís? Ahora sí, ¿verdad? Bueno. Soy el responsable del área de Medio Ambiente y Energía de AINIA y hoy mi contribución en esta jornada pues, va en la línea de una de nuestras líneas de especialización de digestión anaerobia, producción de biogás, biometano, como ha dicho Arnaldo en la introducción. Tenemos unos cuantos años de experiencia en esta temática y en la presentación pues, quería explicar cómo esta alternativa, una de ellas, de aprovechamiento de las deyecciones ganaderas, pues puede contribuir a la economía circular. Pero como centro de investigación, pues no voy a dejar pasar la oportunidad de explicar otras líneas de aprovechamiento de residuos orgánicos en general y también de las deyecciones ganaderas a través de modelos de biorefinería. Creo que es un buen comienzo refrescar cuál es el esquema básico general de cualquier planta de digestión anaerobia. A partir del productor de la biomasa, del residuo orgánico, sea una granja, industria, cualquier actividad que genere residuos orgánicos, agrícolas, ganaderos e industriales, se incorporan en monodigestión o muchas veces en codigestión, combinando residuos de distinto tipo a la planta de biogás, al digestor anaeróbico, y obtenemos un biogás que contiene CO2 y metano, ¿no? Aproximadamente un 60% de metano, un 40% de CO2. Bueno, este biogás, especialmente gracias al metano, tiene un valor como combustible, se puede introducir en un motor de cogeneración y producir electricidad y calor, electricidad que puede utilizar el propio productor del residuo o bien vender a la red eléctrica. Lo mismo pasa con el calor, puede utilizar el propio productor del residuo, puede autoconsumir el calor. Por otro lado, nunca hay que olvidar que en estas digestiones anaerobias obtenemos un subproducto, el digerido, que tiene, digamos, habitualmente unas aplicaciones agronómicas, previa separación sólido-líquido y después pues, avalses de aplicación directa o transformación en compost o otras aplicaciones que luego veremos. Quizá hasta ahora he descrito lo que podrían ser las plantas de biogás más convencionales. En los últimos tiempos, recientemente diría, digamos, está empezando a moverse
lo que es la depuración, la purificación del biogás, limpieza y enriquecimiento. La limpieza es quitar algunos componentes del biogás y el enriquecimiento básicamente es separar el CO2 para que la concentración del gas sea casi el 100% de metano, para tener un gas que realmente pues es equiparable, es prácticamente lo mismo que el gas natural que tenemos en casa. La diferencia que el gas natural que tenemos en casa es de origen fósil y este sería un gas natural renovable o verde. Hay distintas técnicas para hacer este upgrading, este enriquecimiento, bien conocidas, pues aminas, PSAs, Kraven y demás. Y a partir de este biometano, pues como decía, es tan similar al gas natural que podemos hacer lo mismo que con el gas natural. Podemos utilizarlo en vehículos como un combustible para el transporte renovable, o podemos incluso incorporarlo en la red de gas, ¿vale? Introduciendo en la red del gas, de manera similar que, como todos muchos sabéis, la electricidad renovable, fotovoltaica, eólica, lo incorporábamos a la red eléctrica, pues ahora este metano podríamos incorporarlo en la red de gas. Digo podríamos porque en España realmente todavía esta alternativa no se ha desarrollado, sin embargo en otros países pues ya es una realidad. Pues ahora que parece que este aspecto se está moviendo, quería también recordar que en un proyecto demostrativo Agrobiomet con una granja de vacuno de leche, pues fuimos, digamos, el pioneros en cuanto al primer coche en España que se movió con biometano a partir como decía, de purines de vaca. Pues fue un proyecto demostrativo y bueno, se utilizó la tecnología de aminas y se movió este primer coche por primera vez con biometano de purines de vaca. Las biomasas que se pueden introducir en una planta de biogás, como decía anteriormente, son muy variadas. Residuos de agricultura, de pesca, ganadería, de las industrias alimentarias, de la cadena de distribución, de otras industrias similares. Bueno, hoy voy a hablar, como decía, de plantas de biogás para tratamiento de residuos orgánicos, pero voy a incidir un poco más en las direcciones ganaderas. En el 2007 coordinamos un proyecto que se llamó ProBiogás, un proyecto bastante ambicioso, que tuvimos pues, prácticamente 30 socios entre empresas, centros de investigación. Y bueno, uno de los resultados de ese proyecto fue desarrollar una base de datos sobre residuos agroalimentarios que podrían ser adecuados para digestión anaeróbica y producción de biogás. Esta base de datos contiene 180 subcategorías de residuos, entre ellos las direcciones ganaderas y desglosadas en las distintas especies animales. La verdad es que fue un trabajo bastante exhaustivo y, digamos, ha envejecido bien, porque incluso en la reciente estrategia de bioeconomía española que se ha publicado, pues tira de estos datos para digamos, dimensionar cuál es el volumen de biomasa disponibles en España. En la página web, que todavía está accesible, pues podéis encontrar estas mapas, estas fichas en las cuales por comarcas pues se dispone de, para esas 180 subcategorías, pues la estimación de residuos y subproductos orgánicos en cada una de ellas, con lo cual para una comarca concreta uno puede hacer una aproximación a cuáles son las biomasas disponibles. En ese estudio se diferenció entre las biomasas accesibles y disponibles, teniendo en cuenta que algunos residuos, pues, digamos, no están accesibles por su dificultad para recoger, o también porque digamos, estaban disponibles para otro tipo de uso, sino para el biogás. Bien, ¿cuándo es una planta de biogás viable? Técnica, económica, ambientalmente. Bueno, pues hemos intentado ayudar a algunas empresas en este ámbito y también en el marco de algunos proyectos europeos pues hemos desarrollado herramientas como esta que me ha parecido oportuno traeros hoy. Fue el proyecto Biogás 3 de producción y autoconsumo de biogás a pequeña escala a partir de residuos orgánicos agroindustriales. Y en ellas se desarrolló un recurso que es el software Small Biogas,
Es una aplicación online que es gratuita, cualquiera de vosotros puede registrar y utilizarla sin ningún problema, en la cual, pues, introduciendo los distintos sustratos que dispone o que podría disponer, indicando si el biogás lo quiere utilizar para electricidad, para calor, para ambos, incluso también para producir biometano. Está incorporado el biometano también en la herramienta. Y, por supuesto, qué usos tiene previsto para el digerido, pues automáticamente genera un informe de viabilidad con los balances energéticos, económicos, etc. En principio, la herramienta permite, digamos, realizar iteraciones, probar qué pasaría si tuviera ese residuo, no lo tendría, si hiciera esto con el digerido, si fuera esta otra aplicación, y por lo tanto parece un recurso interesante para quien pueda estar pensando en desarrollar una planta de biogás o biometano. Bien, siempre, digamos, cuando hemos estado hablando de plantas de biogás, hemos evidenciado sus ventajas y, bueno, y en los últimos años, pues, incidiendo en que, digamos, estos planteamientos que acabo de explicar ya son una contribución significativa a la economía circular, porque si nos vamos a la izquierda, tenemos lo que podría ser un planteamiento de base, en la cual una actividad agroalimentaria, una industria agroalimentaria, una granja, una cooperativa agrícola, etcétera, pues estaría utilizando fuentes fósiles para obtener electricidad, calor, combustibles para el transporte y, bueno, y al ser fósiles, pues emitiendo unas emisiones de gases de efecto invernadero, incluso, pues, bueno, como el caso de las deyecciones ganaderas ha explicado anteriormente Arnaldo, pues también emitiendo gases de efecto invernadero por las propias características de los residuos, ¿no? Y su gestión. En el caso de que esos residuos orgánicos se los lleve un gestor, pues puede suponer también un coste económico. Si nos vamos ahora hacia la derecha, pues incorporando ese digestor anaerobio, pues tratamos estos residuos, producimos un biogás, que el biogás, como habéis visto, puede ir a electricidad, calor, incluso frío, como combustible para transporte de vehículos. Es decir, digamos, a nivel de emisiones, digamos, cambiamos las de origen fósil por las de origen renovable, estamos reduciendo huella de carbono y, bueno, nos ahorramos unos costes de gestión de residuos, avanzamos en la autosuficiencia energética y, además, bueno, al ser una solución de estas características, pues contribuye a que la empresa pueda sostener un discurso de empresa comprometida y responsable. Bien, pues a pesar de todas estas bondades, la realidad es que el desarrollo del biogás en España ha sido bastante escaso. Este gráfico, quería haberlo actualizado antes de la presentación, no me ha dado tiempo, es de 2015, pero no creo que se haya movido mucho. Y no se verá muy bien, pero os aseguro que las columnas de la izquierda son el número de plantas de biogás que hay en Europa y, bueno, países como Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, pues están en esa franja, con miles de plantas. En el caso de España, pues estamos en 32, parece, por detrás de Luxemburgo, ¿no? Es un poco sorprendente que un país como España, con el sector agroalimentario que tiene, pues en este campo haya desarrollado tan poco. Es decir, claro, el modelo que se ha tenido es un modelo cuya viabilidad económica ha estado sustentada posiblemente por los aspectos energéticos, digamos, como un modelo de valorización energética, de producción de renovable equiparable a la fotovoltaica o a la eólica, y eso ha sido un error desde mi punto de vista porque, en realidad, una planta de digestión anaerobia hace más cosas, no solamente producir renovable o contribuir al mix de renovables del país, ¿no? El tema de emisiones es clarísimo, ¿no? Bien, pues aproximadamente en el 2013 o 2014, hasta entonces diría que esos años venían muchísimas empresas interesadas en
en desarrollar proyectos de innovación para maximizar la producción de biogás, pues con la retirada de los incentivos a la energía, a la electricidad de origen renovable, pues nos hizo replantearnos cuál podría ser nuestra contribución como centro de innovación en este ámbito, aprovechando un poco un expertise y unos recursos y unas capacidades en digestión anaerobia. Esta reflexión dio lugar a este artículo, que creo que es de diciembre del 14 o algo así, Evolución de las plantas de biogás hacia nuevos modelos basados en el concepto de biorefinería. Y bueno, como os decía al principio de la introducción, pues hemos intentado buscar que una planta de digestión anaerobia no solamente pueda producir biogás y digerido y para uso fertilizante, sino poder diversificar en nuevos bioproductos partiendo de tecnología de digestión. Las biorefinerías tienen un problema, y es que tiene un nombre muy feo. O sea, cuando hablamos de biorefinerías, normalmente la gente pues en la cabeza tiene esta imagen. Y lo normal es que se eche para atrás, diga, bueno, esto no es, que pase al siguiente, esto no me interesa porque me viene grande, ¿no? Realmente deberíamos de poner otro nombre porque el concepto es válido y es válido a todas las escalas, a gran escala, pero también a pequeña escala y en el ámbito rural. Nosotros nos fijamos bastante en los desarrollos que se hacen en Holanda, por ejemplo, y allí pues, hay líneas de desarrollo de biorefinerías a pequeña escala en el ámbito rural que son súper interesantes y lo que aplican es el concepto de la biorefinería. No están pensando en una planta centralizada de estas características. Así que no debemos de asustarnos. ¿Qué es una biorefinería? Pues normalmente se describe por su analogía con el petróleo, ¿no? Es decir, una refinería de petróleo con el petróleo, con el gas, pues lo transforma en productos energéticos, pero también en productos plásticos, productos químicos, un sinfín de productos derivados del petróleo. Y en el caso de una biorefinería, pues hace algo parecido, pero partiendo de biomasa. Yendo un poquito más para fijar un poco el concepto, una biorefinería consiste en el procesado sostenible de biomasa en un amplio espectro de productos de interés comercial. Esta es la definición que más nos gusta incluir para explicar el concepto de biorefinería. Y aquí viene un desglose de algunas de las palabras clave de esta definición. La biorefinería sí es una instalación, pero también hablamos de los procesos de biorefinería, de un modelo de biorefinería o el concepto, como hablaba anteriormente. ¿Qué biomasas son aptas? Pues agrícolas, forestales, ganaderas, industriales, urbanas o también nuevas biomasas. En la presentación de esta mañana se hablaba de las algas como un recurso biológico alternativo aquí en Andalucía. La lemna, en la que nosotros estamos haciendo una apuesta también como una biomasa acuática nueva. Bueno, pues estas biorefinerías pueden procesar alguna de estas biomasas o varias a la misma vez. Esto es un concepto también de biorefinería. El poder en una misma instalación ocupar todo el calendario. El aprovechamiento de subproductos tiene un problema de estacionalidad muchas veces. Las montañas de cítricos, de cáscara de naranjas, pues también está durante un periodo de tiempo. Y, por tanto, una biorefinería que aborde los residuos alimentarios podría, digamos, trabajar con distintos subproductos a lo largo del año para poder ser una instalación, digamos, que se amortice más rápidamente, ¿no? Porque se aproveche mucho mejor. Las tecnologías. Desde luego, la biotecnología juega un papel clave en los bioprocesos. Sin embargo, también hay procesos mecánicos, químicos, físicos, termoquímicos. Todos caben en estas biorefinerías. Y, digamos, con un concepto de flexibilidad, modularidad. También es muy importante la idea de la variedad de productos. Es decir, uno no puede decir, tengo una biorefinería y solo tenga un producto final. Si tienes una biorefinería, tienes que tener una variedad de productos energéticos o no energéticos. Esta mañana se ha hablado de los bioproductos. Pues estamos hablando de una biorefinería, va a generar productos energéticos, y los nuevos bioproductos donde
Desde mi punto de vista, la bioeconomía va a significar, o las políticas de bioeconomía van a dar un gran impulso a este tipo de productos. Luego lo vamos a ver. ¿De qué hablamos como de productos? Pues tanto intermedios como finales. A veces una biorefinería puede producir algo que realmente no va al mercado directamente, sino va a otras industrias que lo utilizan como una materia prima, como un building block en el caso de industrias químicas, pero tiene el carácter de biobasado, es decir, que viene de biomasa. En la definición de la Comisión de la Biorefinería también se hablan de producir alimentos. Esto rasca un poco, ¿no? Es decir, ¿cómo que yo produzco alimentos si soy una biorefinería? Pues hace 4 años, en la primera edición de la jornada de biorefinería que tuvimos en Ainía, vino una azucarera muy famosa y dijo, bueno, yo he empezado esta presentación pensando que tenía una industria alimentaria y, claro, visto todo el aprovechamiento de subproductos, que hago energía y que me estoy planteando nuevos bioproductos, pues en realidad encajo en el concepto de biorefinería. Otro elemento clave es que una biorefinería tiene que ser sí o sí sostenible. Es decir, si no hay una sostenibilidad, una ecoeficiencia en la transformación de la biomasa, un uso eficiente de las materias primas, un minimizar los residuos, los vertidos, etcétera, pues entonces será una bioindustria porque utilizará biomasa como materia prima para obtener productos que tengan un mercado, que tengan un valor económico y que sean rentables, pero no se puede decir que es una biorefinería porque quizás no cumpla con estos criterios de sostenibilidad. Y finalmente, estos productos finales tienen que tener un interés comercial. Aquí es imprescindible, como se ha dicho también esta mañana, el que la Administración pueda dar un impulso a los nuevos bioproductos. Se ha hablado de los bioplásticos, pero hay muchos tipos de biomateriales, muchos tipos de productos químicos que pueden ser biobasados. Y esto, cuando vas a los países más al norte de Europa, ves que hay un mercado emergente de productos biobasados, ¿no? En la práctica, lo que hay que pensar es que uno no tiene que guiarse en San Google para determinar cuál es el bioproducto que más le puede interesar porque técnicamente sea viable. Debe tener muy presente cuál es el mercado que tiene en su entorno, digamos, cuál es el eslabón siguiente, cuál es la empresa, la industria química a la que le puede vender este building block. Y eso yo creo que es lo nuevo. Es decir, las colaboraciones que pueden haber en actividades que hasta ahora quizá han vivido bastante separadamente y que con la bioeconomía circular pues pueden crecer ese tipo de colaboraciones entre empresas muy diferentes, ¿no? Es esencial crear cadenas de valor para garantizar la viabilidad económica de este tipo de instalaciones. Bien, pues estos son los dos grandes bloques de productos, como decía, electricidad, calor, biocombustibles, sólidos, líquidos, biogás, biometano, en la parte energética, y en la derecha alimentos, piensos, biofertilizantes, y luego esta parte más importante, lo tengo más subrayada, biomateriales, bioplásticos, PLA, PHA, PBS, biocomposites. Realmente hay un mercado emergente de todo este tipo de materiales. Y luego, digamos, los bioplásticos suenan, pero, digamos, detrás y ya a mucha velocidad, y yo diría incluso a más velocidad que el tema de los bioplásticos, están todos los intermedios químicos biobasados, los ácidos orgánicos, el eulínico, el etanol, que hasta ahora era biocombustible para transporte, pues ahora el bioetanol es una plataforma química para llegar a un montón de productos químicos biobasados y está renaciendo, ¿no?, su interés. Allá donde hablábamos de lubricantes, pues biolubricantes, pinturas, biopinturas, adhesivos, bioadhesivos. Es decir, esto es lo que está cambiando. 100% biobasados, un porcentaje biobasado, pero realmente dentro de la bioeconomía, incorporar o sustituir los productos de origen fósil por los biobasados, pues es uno de los objetivos más importantes, ¿no?
Bueno, pues siguiendo un poco con el relato, es decir, nos encontramos cuando revisamos la situación del biogás, que era nuestra especialidad, en las biorefinerías europeas, pues vimos que realmente su papel era un papel de actor secundario, es decir, que estaba un poco cogiendo todas las corrientes sobrantes de la biorefinería, no se podía sacar nada más, y entonces esa materia orgánica pues se llevaba a un digestor, se producía biogás, y ese biogás ayudaba a la autosuficiencia energética, a la sostenibilidad de la biorefinería. Pero nosotros queríamos poner más en el centro del modelo, es decir, crear como un modelo de biorefinería en el cual la digestión anaerobia estuviera en el centro, que fuera una tecnología central. Este es el esquema que os mostraba anteriormente y vais a ver un poco cuáles son los cambios, ¿no? Es decir, aquí arriba estaría lo que hablábamos del biogás a electricidad, calor, etcétera, al biometano. Y nuestra propuesta es decir, oye, la digestión anaerobia tiene una serie de etapas en la cual va biodegradando progresivamente la materia orgánica de sus formas más complejas hasta las subformas más simples, especialmente el biogás, que sería ya, digamos, llegar al máximo en ese aspecto. Y al separar las fases de la digestión anaerobia, incorporando un digestor anaerobio en el cual se desarrolle la primera de las etapas de la digestión, la de hidrólisis, digestores que, digamos, no tienen que ser tan grandes como un digestor ya existente, porque los tiempos de residencia estamos hablando de unos pocos días en comparación de un digestor anaerobio normal que puede estar de tiempo de residencia 15, 20, 30 o incluso más tiempo. Son digestores más pequeños. Aquí hacemos la hidrólisis. ¿Y por qué hacemos esto? Porque al hacerlo, la digestión anaerobia en dos fases, podemos separar una corriente de esta etapa en la cual tenemos un contenido en ácidos grasos volátiles muy interesante. Los ácidos grasos volátiles es un intermedio que siempre habíamos monitorizado en nuestros estudios sobre digestión anaerobia, pero que vimos que podría tener un interés per se. Por tanto, ¿por qué no separarlo? Separando fases conseguíamos tener esta corriente y no tenía por qué ser 100% aquí, sino que podíamos decidir si un porcentaje se separaba para utilizar los ácidos grasos volátiles y el resto pues continuaba con la digestión anaerobia convencional para producir biogás y continuar con todo esto. ¿Y para qué? Pues resulta que los ácidos grasos volátiles, acético, propiónico, butírico, etcétera, por sí, si los precipitas, los purificas, pues tienes unas sales de carboxilato que tienen un valor en el mercado, pueden ser interesantes. Todavía tienen más valor si fueran un poco más largas las cadenas. Entonces hay unos bioprocesos en los cuales podemos elongar los ácidos grasos volátiles y obtener ácidos grasos de cadena media, otro producto. Los AGV, los ácidos grasos volátiles, son una fuente de carbono barata, a bajo coste, que podemos utilizar para alimentar un bioproceso con bacterias que acumulan en su interior PHA, que es un bioplástico. No hace falta que utilicemos sustratos caros, sino estos AGVs que los producimos, digamos, de manera muy, muy económica y sostenible. Los AGVs, con un proceso de catálisis, podemos producir alcoholes. Y esos alcoholes utilizarlos para muchas aplicaciones. Es decir, tenemos los AGVs, una reacción de catálisis químicas y obtenemos alcoholes. Y también podemos, con un planteamiento similar a lo de los PHAs, utilizar microorganismos que lo que hagan es utilizar los AGVs como alimento y acumular dentro de sus células lípidos. ¿Vale? Por tanto, fijaros que partiendo de los residuos orgánicos de siempre, los que metíamos en un digestor para producir biogás, podemos separar y obtener todos estos productos. Una de las maneras de separar el CO2 y enriquecer el biogás en biometano es utilizando microalgas que absorben CO2, ¿vale? Por tanto, conseguimos el producto que queremos, que es el biometano, y además una biomasa microalgal que podemos utilizar también como un recurso biológico alternativo.
Y si no queremos quemar el metano, el biometano, pues podemos utilizar el CO2 y el metano como sustrato para procesos fermentativos que utilizan estos gases como alimento. Hay unas bacterias que son las metanótrofas que pueden transformar el metano en, de nuevo, acumulando PHB, que es un tipo de BHA, bioplástico, pero también pueden acumular proteína en su interior. Alguien me dijo, ¿pero esto está seguro? Ya hay un reglamento europeo que permite producir proteína para pienso a partir de gas natural. La diferencia, o sea, es un proceso autorizado con un microorganismo, con unas condiciones. Lo único que tienes que hacer es que en vez de utilizar gas natural, utilizar biometano, que posiblemente tenga mejor prensa. También se puede utilizar el CO2 para muchas aplicaciones. Una de ellas es la obtención de biosuccínico, un intermedio químico de los que hablaba antes. Y el digerido, pues puedo llevar una estrategia de recuperación de nutrientes, de cultivar microalgas, de cultivar lemna, luego hablaré de la lemna, o de diseñar nuevos productos biofertilizantes. En definitiva y en resumen, digamos, a diferencia como complemento, con una ligera modificación tecnológica, puedo abordar, digamos, todos estos nuevos bioproductos a partir de la biomasa original que me parezca, con la que me plantee trabajar, ¿vale? Abre, digamos, el abanico, el espectro de posibles productos finales que podemos plantearnos. Voy a poner algún ejemplo. Este fue un proyecto que nos ayudó bastante a consolidar este modelo. Es una iniciativa que algunos conoceréis de Castilla-La Mancha, en la que, bueno, quieren constituirse como una región de referencia en el campo de la bioeconomía, construir un centro de investigación en temas de bioeconomía, biorefinerías, tener una biorefinería piloto que ya tienen en Puerto Llano y, bueno, en aquel entonces sacaron a concurso unas compras públicas precomerciales para el desarrollo de tecnologías que pudieran después implementar en sus biorefinerías. Nosotros ganamos la de residuos vinícolas, ganaderos y lodos de depuradora. Y bueno, pues en el de direcciones ganaderas no voy a extenderme demasiado en los aspectos técnicos, pero en la de biorefinerías pues probamos a escala demostrativa este concepto. Como veis aquí, esta es la primera fase, la segunda, la separación de los AGVs, los ácidos grasos volátiles, y la obtención de los sales de carboxilato. Con el digerido, separación sólido-líquido y un proceso con la tecnología Spotted Bed Drying se obtenían unos gránulos, fertilizantes granulares, y con la fase líquida, vía estruvita, precipitación de estruvita y stripping, pues se obtenían estruvita y sulfato amónico. Aquí se podía decidir entre utilizar parte de los nutrientes para cultivar las microalgas o recuperar los nutrientes con estas tecnologías que acabo de comentar. Sería, digamos, como una configuración del modelo genérico que habéis visto. Se hicieron los ensayos, como decía, no a escala de laboratorio, sino a escala piloto. Aquí hay algunos de las imágenes de los equipos que se utilizaron. Esto es en AENIA, los recursos que tenemos para trabajar en tema de microalgas. El escalado se hizo en Almería, con la colaboración de la Universidad de Almería, con la que trabajamos en este tema. Bien, al final, como decía, esta es una configuración del modelo genérico y después de varias iteraciones, pues vimos que con un 10% del digerido yendo a carboxilatos y el 90% a la digestión en segunda fase, y luego un 10% yendo a microalgas y el otro a recuperación de nutrientes, pues conseguíamos que, respecto a la monodigestión, este planteamiento de biorefinería reducía el payback de la planta pues en aproximadamente 6 años. Esto tampoco hay que cogérselo como, digamos, algo a rajatabla, porque ni mucho menos. La idea aquí es cómo, con un planteamiento alternativo, podemos ir a mejorar la sostenibilidad económica. Bueno, estos son los estudios ambientales que se hicieron.
desarrollamos un software para poder hacer estas iteraciones de una manera más práctica, más rápida. Este fue el primer proyecto, pero después se hicieron, como decía, el de residuos vinícolas, el de lodos de depuradora, con un modelo también parecido con una industria cervecera en Murcia, Estrella Levante, microalgas biometano, con la empresa de tratamiento de residuos municipales Urbaser, bioplásticos, ácidos de cadena media de biogás, bioplásticos, acetato de celulosa, biofertilizantes y biogás en este proyecto BioGreen, en la cual algunas empresas andaluzas como Biot y Dener en marcha, Biorefina para producir fertilizantes, Lemna, que ahora lo comentaré, en fin. Nada, voy a acabar. Quería incorporar en la presentación esta biomasa, que es más desconocida que las algas. Es una planta acuática que crece en superficie, tiene una raicita que es capaz de absorber nutrientes de una manera muy rápida. En términos de producción por superficie, produce casi lo mismo que las microalgas, y la ventaja es que se cosechan muy fácil. Entonces, hay muchas variedades que se adaptan a cada zona climática, y esto sería un sistema de cultivo de la lemna, digamos, allá a gran escala, con digeridos, con aguas residuales, o sin que sean aguas residuales, con un medio de cultivo que le preparo para producir la lemna. Presentamos un proyecto al programa LIFE, en la que, digamos, hacemos este planteamiento: coger y el digerido líquido de la planta de biogás, cultivar nuestra lenteja de agua, la lemna, y con esta biomasa hemos conseguido mejorar el balance de nutrientes, porque, digamos, el excedente de nutrientes se va a la producción de la lemna, y luego esta biomasa puede ir a producción de biofertilizantes. Y bueno, depende de las condiciones higiénicas, esto es parte del proyecto, ver la posibilidad de ir a piensos. Conclusiones, termino ya. La codigestión anaerobia de las direcciones ganaderas para obtener biogás y digerido es una alternativa consolidada en la Unión Europea, que contribuye ya al desarrollo de la economía circular. Aplicar el concepto de biorefinería a las plantas de biogás, tanto las nuevas como las existentes, añadiendo esa etapa de hidrólisis que comentaba, es una alternativa prometedora para mejorar su viabilidad. Las nuevas políticas, el impulso a la bioeconomía, digamos, con la ayuda de la I+D, los proyectos demostrativos, puede ayudar a promoverlo. Las biorefinerías permiten diversificar los posibles usos, principalmente los intermedios químicos, los bioplásticos y los biomateriales, esas son las grandes novedades. Y, en definitiva, modelos basados en el concepto de biorefinería pueden facilitar la creación de nuevas cadenas de valor, circulares, multidisciplinares, sostenibles, a pequeña escala, en entornos rurales, y por tanto hacer la realidad de la bioeconomía en España. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante. A continuación vamos a dar la palabra a Fernando Ederra Ansó. Es ingeniero técnico agrícola en explotaciones agropecuarias por la Escuela Universitaria de la Ingeniería Técnica Agrícola de Villava, Navarra. Desde 1991 hasta el 2009 ha trabajado en las empresas como Euralis, producción y venta de semillas de girasol, maíz, colza, sorgo, también en Uvesa, uno de los principales productores de carne de pollo a nivel nacional, y también con importantes implantación en el sector del porcino y de los piensos. Pero para nosotros hoy lo más importante es que Eduardo, desde 1909, es gerente de la empresa Tauste, centro gestor de estiércoles. Y 1909, ya son años ya. Ya vamos teniendo una experiencia. No estaría nada mal, ¿eh? Bueno, es empresa dedicada a valorizar el purín de porcino como fertilizante agrícola y creada dentro del proyecto europeo LIFE, liderado por el Gobierno de Aragón. Cuando quieras, Eduardo, y oye, siento que seas tan mayor, pero bueno, ¿vale? Y que me cambies el nombre.
Bueno, buenos días y, bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de COVAP para poder estar hoy aquí y esperemos un poco pues, con lo que estamos haciendo nosotros allí en Zaragoza, de donde vengo yo, poder colaborar en la medida que sea posible pues, a que aquí pues, el tema que tienen los ganaderos con la gestión de los subproductos ganaderos, nos vamos a olvidar de la palabra residuos, que eso no nos gusta nada. Pues vamos a intentar contar un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros para intentar aportar nuestro granito de arena para dar una solución o una posible solución a la gestión de estiércoles ganaderos. Bueno, he titulado la charla un poco Gestión de purines, problema u oportunidad, porque pues, estamos hablando hoy de reducción, reutilización, reciclaje, economía circular. Entonces, bueno, tenemos un problema los que somos ganaderos y es que generamos estiércol, o sea, en nuestro caso son purines. Nosotros en la zona donde estoy somos eminentemente productores de porcino. Y entonces lo que hemos intentado es aprovechar un subproducto ganadero que teníamos ahí y valorizarlo como fertilizante. Pero bueno. El primer problema que nos planteamos es que, ¿qué ocurre? Pues que tenemos mucho fertilizante. Entonces, tenemos un exceso de producción de purines en una zona que afortunadamente tenemos bastante tierra y esa aplicación en exceso pues causa problemas, contamina, con lo cual ya no llegamos a lo que ha comentado antes Arnaldo, no llegamos a esos... Bueno, nos pasamos de esos techos de amoníaco, de esos techos de gases de efecto invernadero, y entonces estas aplicaciones en exceso pues, tienen un problema en el suelo que pueden ocasionar problemas en el suelo como acumulación de metales pesados, pueden colaborar en la salinización de los suelos y puede existir una contaminación por agentes patógenos que estén presentes en el purín. A nivel de atmósfera, lo primero que notamos siempre, los que vivimos cerca de zonas ganaderas, son el tema de los malos olores, pero todo eso, los malos olores vienen ocasionados por algo. Entonces, bueno, esos malos olores son emisiones de gases, que en el caso de del purín porcino y de los estiércoles, principalmente es amoníaco, y, bueno, y también hay una pequeña parte de gases de efecto invernadero, pero principalmente es el amoníaco. A nivel de las aguas, también un exceso de aplicación pues, puede provocar una contaminación por iones de nitrato, puede provocar una eutrofización de las aguas por un exceso de aporte de alimento, normalmente suele ser en forma de nitrato y en forma de fósforo también puede ser, si se produce un lavado por escorrentía. Puede existir también una acumulación por metales pesados y también una posible contaminación de las aguas por patógenos. Nosotros trabajamos con un subproducto ganadero, no nos gusta llamarlo residuo. Entonces, aquí esta diapositiva es únicamente para decir que este es el contenido teórico. Bueno, teórico, estos son las medias. Yo tuve una vez un jefe que decía que las medias no tenía permiso para mirarlas, ni él. Pero, para que sirva como un dato, si le aplicamos este contenido medio en nutrientes a 1 metro cúbico de purín porcino, que serían 3 unidades, 3,5 kilos de nitrógeno por metro cúbico, 2 de fósforo y 2,5 de potasa. Si les damos el valor de mercado que tenía en septiembre del 2017, nos da que cada metro cúbico vale 6 euros. Ostras, estamos produciendo algo que vale dinero. Vamos a aprovecharlo, vamos a intentar hacer algo. Entonces, bueno, el purín ya tenemos que cambiar el concepto y del estiércol lo mismo. Ya no es un residuo, es un subproducto. ¿Por qué? Porque tiene un valor. Y este valor, yo no digo que sea 6 euros o que sea 3 o que sea 5. Esto depende todo del mercado. Pero es un producto que hay gente, o sea, que tiene un valor y que seguro que hay alguien que está dispuesto a pagar por eso. Y nosotros en nuestra zona lo hemos conseguido. Entonces, si allí lo hemos podido hacer, aquí, ¿por qué no? No somos más listos que nadie. Entonces, bueno, nosotros, la empresa, el Centro Gestor Tauste Centro Gestor de Estiércoles, nació con un proyecto LIFE que se realizó entre 2006 y 2011 en Aragón,
en 3 zonas, en Tauste, que es de donde vengo yo, que está en Zaragoza, y en la comarca del Maestrazgo, en Teruel, y en Peñarroya de Tastavins. Eran 3 zonas diferentes dentro de Aragón, y las 3 zonas aspiraban a hacer una gestión colectiva del purín, y cada zona tenía una problemática diferente. Entonces, se hizo un proyecto global entre las 3 y cada una pues empezamos a funcionar. Se crearon 3 centros gestores. Uno fue, claro, como yo soy de Tauste, yo me pongo el primero. En Tauste, como teníamos purín y teníamos tierra para fertilizar, dijimos, ¿qué es lo mejor? Pues vamos a coger cubas de purín con unos aplicadores en condiciones y vamos a valorizar el purín como fertilizante. Y es lo que estamos haciendo y lo que llevamos haciendo ya 10 años. En el Maestrazgo, ahí tenían una situación, es una orografía muy complicada, son carreteritas muy sinuosas. Entonces, allí dijeron, bueno, ¿aquí qué podemos hacer? Tenemos purín y tierra. Hombre, tenemos poca tierra. Y además es que una parcela está aquí, otra está allá, es difícil llegar. Entonces, establecieron puntos de acopio, hicieron unos depósitos situados en zonas estratégicas de la montaña donde acumulaban el purín durante una época determinada y luego por tuberías el agricultor se conectaba a esa tubería, que a lo mejor donde se conectaba el agricultor, el punto de carga estaba a 2 kilómetros de donde estaba situado el depósito. Los depósitos están en alto y por gravedad el purín baja por la tubería y entonces así, de esta manera, fertilizan también los campos. Y el tercer centro gestor se creó en Peñarroya de Tastavins y ahí, ahí no hay terreno directamente, o sea, hay muchas granjas, pero no es que la orografía sea complicada, es que es todo piedras, casi no hay terreno agrícola, entonces, tuvieron que recurrir a una solución que hoy en día sería revisable, teniendo en cuenta lo que nos ha contado Andrés, que allí hicieron una planta de nitrificación-desnitrificación para retirarle el nitrógeno, la carga de nitrógeno que tiene el purín. Entonces, lo que hacían era, pasaban el nitrógeno a N2, lo pasaban a gas, y luego ya les quedaba un líquido, que ese líquido ya sí que lo podían aplicar al campo. El problema que tenían ahí era que si se aplicaba mucha dosis de ese líquido, aunque no tenía nitrógeno, sí que tenía el potasio, no se lo habían quitado al purín. Entonces, ahí tenía que entrar, la tecnología no estaba suficientemente avanzada como para que fuese una solución única. Y aquí, como las granjas estaban todas muy cerquita de donde se puso la planta, el purín se llevaba a la planta directamente, o sea, por tuberías. Se establecieron una red de tuberías, el ganadero abría la compuerta para que saliese el purín y directamente iba a la planta de tratamiento. Dentro de este proyecto, pues se hacían analíticas de purín, se hicieron analíticas de agua, también de suelo y también ensayos de volatilización de amonio para saber cuánto amoníaco emitíamos a la atmósfera. Este ensayo lo pongo aquí, pero realmente cuando estuvimos haciendo las pruebas en Aragón existe el cierzo y pusimos las placas esas esto, para que lo vean. Pusimos esto, lo colocamos en el campo, aplicamos purín, lo colocamos y al día siguiente era cuando teníamos que ir a tomar la lectura. Por la tarde se levantó una cercera impresionante y estos cacharritos aparecieron cada uno en su sitio, con lo cual la lectura pues no fue muy... Pero ahí estamos. Nosotros, dentro del centro gestor, hacemos, y dentro del proyecto, lo que se quería era hacer una gestión integral del purín. Entonces, para ello, lo primero, tenemos que tener un control en la gestión, es decir, tenemos que saber las granjas que tenemos, luego tenemos una oficina donde se establecen las órdenes de tú vas a ir a esta granja, tenemos un banco de tierras donde se aplica y nosotros desde la oficina coordinamos todos esos aspectos. También eso conlleva hacer unos controles de calidades medioambientales, pues intentar no emitir con el abanico, que esto volveremos a hablar a lo largo de la charla. Hacíamos analíticas de agua y también de suelos. Y luego una parte muy importante, que esto también ha salido esta mañana en el tema de la economía circular, que eso yo no lo sabía, creo que lo ha dicho María, que yo pensaba que lo de la economía circular era solo pues eso, aprovechar los recursos que tenemos
pero me ha chocado cuando he visto que la reducción de los residuos, en este caso del subproducto, que eso también es economía circular. O sea, que es que al final hay veces que estamos haciendo cosas y pensando que es lo lógico y ahora dices, anda, pues sí, ya estamos haciendo algo. Todo esto, toda la gestión que hacemos en el centro gestor, la llevamos a través de un sistema informático que se diseñó dentro del proyecto LIFE. Entonces, aquí, en el sistema informático nos dice, estos son las granjas que están adheridas al sistema. Todo lo que hay en verde son parcelas que están adheridas al sistema. No quiere decir que las vayamos a fertilizar, pero son parcelas que el agricultor las tiene comprometidas con el centro gestor para poderlas fertilizar en un momento dado. Aquí aparecen cada una de las granjas y estos son las parcelas con el propietario y el cultivo que tienen. Entonces, aquí, y estos son los equipos de aplicación. Entonces, con esta herramienta conseguimos hacer una trazabilidad total de qué granja sacamos el purín, qué riqueza tiene el purín, a qué campo lo echamos, de quién es ese campo, cuánto echamos y cuánto nitrógeno se aplica en ese campo. Bueno, nosotros nacimos en el 2007 con el proyecto LIFE, como he comentado. Actualmente tenemos 87 granjas asociadas, unos 300 agricultores, unas 16.000 hectáreas. Eso no quiere decir que fertilicemos 16.000 hectáreas, no tenemos capacidad. Pero asociadas susceptibles, ahí están. Entonces, empezamos en el año 2008, gestionamos 82.000 metros cúbicos y en el 2017 ya estamos cerca de los 300.000. Tenemos 3 balsas de almacenamiento intermedio para las épocas en las que no se puede aplicar. Ahora, a continuación, sale una foto. Y todo esto, en el tema de la economía circular, además, una cosa que consigue es fijar población. Hemos generado 10 puestos de trabajo directos y yo soy uno de ellos. Tenemos 5 tractoristas y un camionero, tenemos un encargado de campo, una contable y una secretaria. Y actualmente, pues eso, los tractores, todos los equipos van, como se puede ver en la foto, llevan aplicador de rampa de tubos y este camión, que estoy muy orgulloso, que es que lo hemos comprado ahora, en enero. Es lo más nuevo que tenemos, pero como no hace más que llover, pues no lo hemos podido probar a ver qué tal va. O sea, funciona, sabemos que funciona medio bien, pero todavía no ha estado trabajando un mes entero para decir si nos sale a cuenta el camión o no. Pero vamos, irá. Esto es la primera balsa de almacenamiento intermedio que comentaba que tenemos. Para poder desarrollar el proyecto con el que nacieron los centros gestores, nosotros hacemos una gestión agrícola. Entonces, para poder hacer una gestión agrícola de valorizar el purín, lo primero que tenemos necesitamos tierra. Lo primero que tuvimos que hacer fue hablar con los agricultores. Oye, tenemos mucho purín, ¿os interesa? Claro, todos dijeron, si me lo echas gratis, sí. Entonces, eso pues al principio estuvo muy bien porque estábamos apoyados por el proyecto LIFE y había algunas ayudas y entonces las cuentas con las subvenciones salían, pero el día que mandamos la carta, a partir de la semana que viene, van a tener que pagar ustedes porque les fertilicimos el campo. Bueno, al día siguiente vinieron 2 a la oficina y decir, a mí bórrame. Pero hombre, que no, nada, si es pagando nada. Bueno, todos los demás siguieron. De estos 2 que se fueron, hoy uno de ellos es uno de mis mejores clientes. Porque luego cuando veía pasar la cuba por delante de sus campos y que no le echábamos purín, pues un día vino con las orejas gachas a la oficina y dijo, bueno, pues habrá que pagar algo, venga, ¿cuánto es? Y hombre, a ver, que es que esto te sale más barato que te lo hagamos nosotros que no echar urea. Te estás ahorrando abonado en fósforo. O sea, y te lo estamos aplicando, que no te lo echa el vecino con el abanico, que la homogeneidad va como va, que lo intentamos hacer bien. Luego nos equivocamos como todos, porque hay veces que vamos al campo del vecino en lugar del tuyo, pero bueno. Entonces, a nivel de la gestión agrícola, ya tenemos el banco de tierras. Bueno, el banco de purines ya lo teníamos, porque era... bueno, me he olvidado de decir una cosa. Nosotros somos una sociedad limitada, pero el único socio es la Agrupación de Defensa Sanitaria de Porcino de Tauste. Es decir, los dueños de la empresa son todos los ganaderos de porcino de Tauste, incluso a los que no les gestionamos el purín, porque no todos están metidos en el centro gestor. Entonces, eso es muy importante saberlo porque
claro, estamos apoyados, todo lo que hacemos nosotros era una preocupación del sector ganadero. Entonces, bueno, ya tenemos purín, ya tenemos tierra, ¿vale? Pues entonces ahora hacemos una empresa y esta empresa tiene como objetivo recoger el purín, llevarlo a las parcelas de cultivo y aplicarlo conforme a las mejores técnicas disponibles. Y ya está. Y ya no hay más. O sea, y aquí se resume todo lo que hacemos. Con lo cual yo casi ya con esto ya terminaría. Pero no. ¿Por qué? Porque aparte también le tenemos que decir al ganadero y al agricultor de qué hemos hecho. Allí somos una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas, con lo cual tenemos una legislación especial. Solo podemos aplicar 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año. El ganadero, todos los ganaderos tienen que llevar un libro de registro, todos los agricultores tienen que llevar un registro de fertilizantes también, y esa gestión nosotros se la hacemos. Entonces, como nosotros lo que vamos a hacer una labor agrícola, le vamos a aplicar un fertilizante al suelo, bueno, ¿y qué hay que hacer? Bueno, pues hay que tener en cuenta las características del suelo, si tiene mayor capacidad de retención o menor, para tener en cuenta que, independientemente de lo que hagamos nosotros, el agricultor, nosotros no podemos abonar todo lo que necesita el agricultor, podemos hacer una parte. Entonces, eso el agricultor lo tiene que tener en cuenta. Hay que saber la disponibilidad, la forma en la que está el nitrógeno en los fertilizantes. En el purín está más o menos un 75-25 en forma amoniacal e inorgánica. Hay que tener en cuenta la dosis, el método de aplicación. No es lo mismo aplicarlo, enterrarlo, que aplicarlo con el abanico, que aplicarlo con tubos, que obviamente aplicarlo en gránulo. La época de aplicación, el tipo de cultivo al que va destinado, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, y las condiciones del suelo y del clima. No podemos meternos en un campo ahora en este tiempo, porque aparte de que se lo dejaríamos deshecho, la planta ahora en estos momentos ya está empezando a mover, pero no podemos echarlo en invierno cuando está lloviendo, si la planta le va a dar igual. Hay que intentar echarlo en el momento que la planta lo va a necesitar. Bueno, a lo largo del proyecto LIFE, como he comentado antes, se hicieron analíticas del purín y también se midieron los consumos de agua de las granjas. Y nos dimos cuenta de que en Tauste estábamos bastante mal, porque los datos del Real Decreto hablaban de 3,37 kilos en cebo, por ejemplo, y resulta que nosotros teníamos 3 y nuestros vecinos de Teruel tenían 4 y tenían 5. Y en producción de agua, pues decíamos, o sea, de metros cúbicos por plaza de año, también estábamos bastante por encima. Es lógico, o sea, es lógico que si producimos mucho purín, ese purín va a tener mucha menos riqueza, con lo cual estamos contaminando de más, porque estamos generando un gasto. Entonces, la diferencia en la riqueza y la calidad del purín la marca la gestión del agua. Ahí tenemos un doble coste, que es el ganadero está pagando más porque necesita traer metros cúbicos de un agua a su granja, y esos metros cúbicos no se van a aprovechar, entonces se van a convertir directamente en purín, con lo cual va a tener un doble coste, aparte del coste ambiental que tiene todo ello. Nosotros para trabajar hacemos un contrato con los ganaderos y otro contrato con el agricultor. El ganadero se compromete con un volumen de purín determinado que le vamos a gestionar nosotros, se compromete a tener purín y a tenerlo almacenado en su explotación para cuando vayamos nosotros, nos tiene que facilitar, nos tiene que dejar entrar en la granja, el acceso tiene que ser fácil para que los equipos que llevamos nosotros, que son muy grandes, puedan entrar, y una cosa muy importante, nos tiene que pagar por los servicios. Y cualquier cambio que haga en la granja, aumento o disminución del número de animales, nos lo tiene que comunicar, porque eso va a variar el volumen teórico de purín que va a producir, y con lo cual el volumen que vamos a tener para poderle gestionar. También nos tiene que decir si hace algún tratamiento extraordinario porque tiene alguna enfermedad, que nosotros, como he comentado antes, que pertenecemos a la ADS, pero además compartimos oficinas. En cuanto hay algún brote de alguna enfermedad, algún brote sanitario de alguna enfermedad, pues no lo sé, disentería, por ejemplo, algo que es muy contagioso, entonces nos lo dicen y hablamos con el ganadero. ¿Cómo estás de purín? Vale, ¿puedes aguantar? Sí. Entonces, para tardar en ir hasta que se haya pasado el brote, o ir
antes de que vacíe purín contaminado a las balsas, de manera que intentar que nosotros no seamos los causantes de que haya una dispersión de esa enfermedad. El centro gestor se obliga con el ganadero a recoger el purín periódicamente, valorizarlo agronómicamente, darle toda la información para que el ganadero pueda rellenar el libro de fertilizantes, aplicar las correspondientes medidas de higiene y bioseguridad, como comentaba, e impartir al ganadero la formación necesaria para intentar reducir en origen el purín, el volumen de purín, que a nosotros nos interesa además también porque de esta manera, con menos metros cúbicos de purín voy a ser capaz de fertilizar la misma superficie. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo al agricultor, al ganadero le cobro por metro cúbico, pero al agricultor le cobro por hectárea. Entonces, si yo me tengo que ir a una granja que tiene un purín de muy mala calidad, a lo mejor tengo que echar 4 cubas por hectárea. Y yo al agricultor le voy a cobrar lo mismo. Pero si voy a una granja que tiene purín de buena calidad, con 2 cubas por hectárea, fertilizo una hectárea ya. Entonces, y yo al agricultor le cobro lo mismo, con lo cual ganamos en rentabilidad, o sea, ahí, ganamos todos. Al agricultor le da igual, porque le aplicamos las unidades fertilizantes de nitrógeno, que es por lo que cobramos, que son las mismas, pero ni el ganadero, el medio ambiente y el centro gestor ganan. Con lo cual, 3 contra 1 hay que disminuir. Con el tema de los agricultores también hacemos un contrato con ellos, les pedimos la declaración de la PAC, donde aparece pues, la referencia catastral, la superficie y el tipo de cultivo que va a poner, y el agricultor se obliga a poner a nuestra disposición las fincas, facilitar el acceso, que la entrada que sea... Llevamos equipos que pesan mucho, repito otra vez, entonces la entrada a las parcelas, hay parcelas que tienen una entrada con un puente, con una tubería, que la pisas con el pie y se escacha, o sea, si entramos nosotros se lo vamos a destrozar. Entonces, eso lo tiene que tener en condiciones, nos tiene que avisar con tiempo del cultivo y de lo que quiere fertilizar y, obviamente, nos tiene que pagar también, al igual que el ganadero. Aquí... antes hablábamos que en la economía circular que todos los sectores tienen que estar implicados, desde administración. Aquí, si no está implicado el agricultor, no tenemos nada que hacer. O sea, el trabajo que tenemos que hacer, los que estamos en el lado del ganadero, como estoy yo, es convencer al agricultor de que esto es bueno para él, va a tener un fertilizante de calidad, va a tener un fertilizante que se puede ahorrar un dinero, pero que va a tener un servicio y que tiene que pagar por ese servicio. Y nosotros le cobramos al agricultor menos que lo que vale aplicar esas mismas unidades fertilizantes en forma de urea o de nitrato o de lo que quieras. Nosotros somos más baratos. Y además no tiene que ir al campo porque eso lo hacemos nosotros. Nosotros la obligación que tenemos con el agricultor es aplicarle el purín con las mejores técnicas disponibles e informarle de qué es lo que le hemos aplicado para que él pueda rellenar luego su libro de fertilizantes. Que esto, como he comentado antes, que estamos en zona vulnerable, es indispensable. Voy a comentar un poquito el purín. El purín, claro, es un fertilizante orgánico. Entonces, no se puede equiparar a una urea, por ejemplo, que decimos, bueno, en 100 kilos de urea tenemos 46 kilos de nitrógeno. No, aquí en 100 kilos, o sea, en 100 kilos de nitrógeno de purín hay una parte que está en forma amoniacal y una parte que está en forma orgánica. Entonces, el cultivo, nosotros calculamos que va a poder aprovechar un 60% del nitrógeno que se le aplica, que es lo que le cobramos nosotros al agricultor. De cada 100 kilos de nitrógeno que le aplicamos, le cobramos 60. Entonces, bueno, aquí hay una tabla que hicieron unos compañeros de Navarra en el 2004 que calculaban un coeficiente de equivalencia, la eficiencia de una fertilización con purín porcino para un cereal de invierno o para maíz en función de la época de reparto. Y ya ve que en el mejor de los casos estamos hablando en una cobertera que es para un cereal, que sería estar aplicándolo ahora, estamos hablando de una eficiencia de un 65%. Entonces, el nitrógeno, nosotros le calculamos siempre una eficiencia del 60%. El fósforo tiene una eficiencia entre el 85 y el 100% según autores. Y en el potasio todo lo que lleva va a estar disponible para el cultivo.
una cosa es muy importante, hay que analizar el purín de la granja. O sea, tenemos que saber, porque no todas las granjas producen el mismo purín, tenemos que saber con qué estamos trabajando para poder decirle al ganadero, yo te he sacado tantos kilos de nitrógeno y poder decirle al agricultor, yo te he aplicado tantos kilos de nitrógeno. Bueno, aquí hay unas cuantas diapositivas de ensayos que hicimos a lo largo del proyecto LIFE. Y, bueno, claro, aquí, por supuesto, las he puesto porque el purín sale muy bien. A ver, estos son cifras reales que salieron en el ensayo y lo que nos dice es que el purín, a ver, no es la panacea, esto no es una maravilla, pero en los datos del ensayo se obtuvieron un poquito más de rendimiento y había un ahorro en el coste del fertilizante. Que eso aquí se ve mejor con el tema aquí fue un ensayo en maíz. En el maíz, bueno, por hectárea, pues hubo una diferencia de 300 y pico euros, teniendo en cuenta lo que cobramos, o sea, cobrándole al agricultor. O sea, aquí el agricultor pagaba por aplicar el purín, y hicimos una parte, claro, en maíz únicamente se podía poner en fondo, no podemos aplicar en cobertera. Pero aplicando en fondo, el agricultor se ahorró casi 340 euros por hectárea. Y aquí, bueno. Vale. Entonces, en todos los ensayos hemos tomado el 60%. Bueno, entonces, el purín como fertilizante tiene unas ventajas para el ganadero. Lo primero, que es una gestión adecuada, es sostenible, es la más económica. No hay ninguna, porque lo más barato es coger el purín, decir cuánto tiene y aplicarlo al campo. Más barato que eso no hay nada. Lo que ocurre es que luego pues, habrá que tener en cuenta otras fórmulas según el terreno donde se está. Nosotros, como lo podíamos hacer porque teníamos terreno, es esta. El agricultor se está ahorrando en fertilizante mineral y se está ahorrando parte de la aplicación, porque eso lo hacemos. Y medioambientalmente pues, hay una reutilización de los subproductos que aportan los nutrientes, de los nutrientes que aportan los subproductos de la zona, ya estamos otra vez, economía circular. Disminuimos riesgos y por cada metro de purín gestionado se reduce la emisión de CO2. Bueno, aquí había preparado, esto es un poquito lo mismo que ha comentado, que con el tema de la directiva de techos, que vamos a tener que estar aquí y estamos aquí arriba, entonces por eso tenemos que mejorar la forma de aplicar. Entonces, a nivel esto lo voy a pasar muy rápido, las formas de aplicación de purín, lo que más se está haciendo ahora es el tema del abanico. Es el más barato y el más rápido, pero tiene una aplicación heterogénea sobre el terreno y ocasiona muchas pérdidas por volatilización. Eso ahora ya se ha prohibido, se prohibió en noviembre, pero se le ha dado a las comunidades autónomas una capacidad para realizar excepciones. Entonces, bueno, ya han ido saliendo las comunidades, ya en Aragón, por ejemplo, han dicho que hasta el 2020 van a permitir que se aplique, pero mientras tanto todos los equipos se van a tener que ir amoldando a la normativa. Y nosotros trabajamos todo con rampa de tubos colgantes, porque pensamos que es el sistema que mejor conlleva el sobrecoste de un equipo con la facilidad de aplicación. Los discos o rejas para enterrado disminuyen más todavía incluso que los tubos colgantes la emisión de amoníaco, pero por contra es más lento y necesita un equipo de mayor potencia y el equipo es bastante más caro. Nosotros en nuestros equipos llevamos los aplicadores de tubos, llevamos un caudalímetro para regular la dosis que aplicamos, llevamos ruedas de baja compactación y llevamos un conductímetro que nos analiza, que nos dice la conductividad eléctrica del purín y la relaciona con el contenido de nitrógeno, con lo cual tenemos una idea bastante aproximada de lo que estamos echando. Y entonces, frente a eso, lo regulamos. Entonces, en el tema de mejores técnicas disponibles, tenemos bastantes deberes que hacer, y eso es responsabilidad nuestra, de los ganaderos y de los agricultores, puesto que, como muy bien ha dicho Arnaldo, el 90 y pico % de las emisiones son por temas agrícolas y ganaderos.
Pero aplicar una mejor técnica disponible tiene ventajas económicas, sociales, sanitarias. Bueno, no me voy a extender aquí tampoco. Aquí tenía la misma diapositiva que ha puesto ya Arnaldo. Aplicando una o varias de las propuestas que aparecen aquí en la guía de las mejores técnicas disponibles, podemos obtener mucha mejora en nuestras explotaciones. Para el tema de poder vender el purín al agricultor es muy importante el tema de agitarlo para que los nutrientes estén repartidos homogéneamente y que sea un producto de la misma calidad. Bueno, esto lo he comentado ya. La fertilización con purín tiene ventajas agronómicas, es un fertilizante de calidad, ocasiona un ahorro económico, mejoras medioambientales y desarrolla el sector agrícola y ganadero local. Economía circular otra vez. Entonces, a lo mejor la Administración tendría que intentar potenciar el uso de fertilizantes de fuentes orgánicas frente a los minerales. ¿Cómo? Pues no lo sé. Vía PAC o no sé qué otras vías. Ahí lo dejamos. Bueno, para terminar, para aplicar en el campo hay que saber con qué estamos trabajando, analizarlo, conocer a qué cultivo lo tenemos que aplicar, el momento de aplicarlo, intentar aplicarlo con equipos aplicarlo con equipos con las mejores técnicas disponibles e incorporarlo al terreno lo antes posible. La mayor pérdida de amoníaco de cuando se aplica un purín al suelo, igual me da que sea de vaca que sea de cerdo, se producen, no sé si creo que recordar que eran las 6 primeras horas. O sea, hay que enterrarlo lo antes posible. La normativa marca 24 horas, pero no más de 24 horas, por favor. En la medida en que consigamos una buena eficacia agronómica del purín, disminuirá su impacto medioambiental. El agricultor reducirá el uso de fertilizantes minerales y el ganadero dispondrá de mayor superficie de reparto. Esto lo escribieron unos señores de Navarra en el 2002, hace 16 años. Y aquí es donde nos tenemos que concentrar, en conseguir que sea un subproducto de calidad para que el agricultor nos lo pida y entonces el ganadero pueda darle una salida en plan de economía circular a este subproducto. Y ya para terminar, esta es la última. No sé si conocen a este señor, esto es de una película de Disney, Robots, y este es el Gran Soldador. Y el Gran Soldador tenía un lema que era un problema, una solución. Entonces, bueno, pues tenemos un problema, pues tenemos que buscarle una solución, o la unión de varias soluciones. No hay una solución única para todos sitios. Nosotros estamos con la aplicación a cultivos, pero a lo mejor en sitios se puede hacer parte con separación a cultivos, o sea, con aplicación a cultivos, parte montando una planta de biogás que nos indique Andrés, haciendo separación sólido-líquidos, haciendo tratamientos, etc. Pero esa solución la tenemos que buscar y para eso hay que trabajar. Bueno, yo con esto he terminado ya. Muchas gracias. ¿Nos da tiempo a 2 preguntitas? Sí. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Fernando. Y 2 cositas. También se me olvidó decir a mí que las deyecciones ganaderas no son unos residuos, en absoluto. Forma parte de ese potencial también agronómico ganadero que tenemos que sacarle punta. Y en segundo lugar, si algo hemos aprendido, yo creo que todos los sectores y las administraciones, es que en el tema de las deyecciones ganaderas no hay una solución uniforme, ¿vale? No hay una solución uniforme en cada sitio, en cada explotación, en cada comarca, por las circunstancias climatológicas, por el tipo de ganado que se tiene, por el tipo de gestión, por el tipo de ganadero, por el tipo de parcela, por la extensión, las soluciones diferentes. Y las MTDs lo que dan es muchas soluciones y cada uno tiene que buscar aquello que más le interese. Yo, 2 cosas. La primera, a Eduardo. Oye, una pregunta. ¿Es el agricultor o sois vosotros los que decidís cuándo se aplica el purín? ¿Y cuándo se recoge igual?
Normalmente es el agricultor el que nos viene a decir siempre, a ver, nosotros tenemos dos maneras de trabajar. La primera es, tenemos un ganadero y dice, oye, tengo la balsa que dentro de una semana voy a tener que sacar sí o sí porque... Vale, entonces nosotros contactamos con los agricultores y le decimos, ¿tienes algo de tierra para echar? Pues aquí voy a sembrar no sé qué, o aquí tengo cebada, o voy a poner maíz, o tengo no sé qué, o tengo alfalfa. Y entonces, en función de eso, nosotros somos los que organizamos cuándo se lo vamos a aplicar. Y la otra manera de trabajar es que viene el agricultor y que dice, oye, tengo alfalfa, tengo cebada y voy a poner maíz. Entonces, nosotros buscamos la granja, intentamos, lo que hacemos, claro, lógicamente buscamos siempre para hacer los recorridos los más cortos posibles. Pero hacemos los dos casos. Pero siempre, el momento de la aplicación, somos nosotros el que decidimos, porque hay alguno que viene en octubre. Oye, que voy a sembrar maíz, que quiero echar purín. ¿Pero cuándo vas a sembrar maíz? No, en abril. Bueno, pues ya iremos en marzo, cuando estés preparando la tierra. No tiene ningún sentido. Hombre, ahí estará. No, ahí estará, no. Entonces, nosotros en esa parte también asesoramos al agricultor para intentar aplicarlo lo más cerca del momento óptimo. Muchas gracias. Y yo quería preguntarle a Andrés dos cosas. En el tema de la biodigestión, que efectivamente llevamos un tiempo muy de moda en estos temas, la biodigestión solo con purines o deyecciones ganaderas, ¿sale económicamente sostenible o hay que incorporarle otras materias primas, alimentos caducados, restos de poda, etcétera, etcétera, etcétera? En el modelo anterior, que como he dicho antes, estaba muy escorado hacia la parte energética, es decir, que la viabilidad económica dependía de la prima, de los céntimos de euro. Olvidémonos de la prima, es de si sale rentable desde el punto de vista de infraestructura, de tratamiento, etcétera, etcétera. Si yo quisiera poner una en mi explotación, por ejemplo. Sin un incentivo económico a la producción de energía, los escenarios en los cuales una biodigestión es viable económicamente se reducen muchísimo. Si actualmente estaríamos hablando de plantas a pequeña escala, integradas en una granja donde hay una necesidad de calor, un autoconsumo que se esté pagando bastante por esa energía por otras vías. Es decir, que en todos los países donde ha habido un desarrollo de la biodigestión se ha visto acompañado por unas políticas de acompañamiento de las renovables, ¿no? Vale. Y otra pregunta, Andrés. Hasta donde llegan mis conocimientos, el nivel de nitrógeno que tiene el digestato es el equivalente al que tiene el purín. No hemos hecho nada para disminuir ese nivel de nitrógeno. Entonces, el tratamiento de ese digestato para poder generar todas esas cosas que nos han explicado, ¿sale económicamente rentable? La biodigestión lo que hace, cuando hablábamos hablando antes de este rendimiento, ese 40% de nitrógeno orgánico, que no se aprovecha, la digestión evidentemente reduce esa materia orgánica, se transforma en el biogás, en energía renovable y demás. Efectivamente, el nitrógeno no se reduce, es lo que se encuentra en formas más inorgánicas. No hay tanto nitrógeno orgánico, está en forma más mineral y, por tanto, este aprovechamiento que se hace en una aplicación directa, pues su rendimiento sería bastante mayor. Y ya la última, Ya la última. Cuando nosotros utilizamos ese digestato a nivel como fertilizante, también lo mismo que el purín, digamos, tiene un recorrido a nivel de distancia relativamente corto, porque si no, a partir de 3 o 5 kilómetros ya no hay economía que lo sostenga, porque sale absolutamente rentable. En el tema del digestato, ¿esa distancia se amplía? ¿Es igual? ¿Es parecido? En principio es muy similar. Es muy similar. Realmente a nivel de nutrientes tenemos, la digestión no va a reducir el contenido en nutrientes. Sí que es verdad que si tú tienes que plantear un posttratamiento del digerido,
con las técnicas que se han comentado aquí, de stripping o precipitación distribuida y demás, digamos, la digestión facilita esas tecnologías, se consiguen mejores rendimientos sobre un digerido que sobre un pudding crudo, digamos. Bueno, yo tengo muchas más preguntas para los dos, pero como no tenemos tiempo, yo creo que lo cerramos aquí. La verdad es que ha sido un auténtico placer poderlos escuchar, poderlos aprender. Oye, enhorabuena, sois unos fieras, ¿vale? Algunos con más edad que otros, pero algunos fieras, ¿vale?